Bueno, muy buenas, mi nombre es Robinson Díaz, para responder el cuestionario respecto a la novela El Asco. La primera pregunta: ¿qué advierte la advertencia? Bueno, lo que yo descubro en ese párrafo, en ese pedazo de la lectura, lo que advierte es algo sobre el personaje, que el personaje Vega sí existe, que reside en Montreal bajo un nombre distinto, como Thomas Bernhardt. eh, que las opiniones que él da pues para conformar o de pronto hacer esta novela son un poco pues pasada de tono, por decirlo así, y que lo que hizo el escritor fue suavizar pues estas expresiones pues un poco elevadas pues respecto a las palabras que se utilizaron. La segunda pregunta: ¿cuántos párrafos hay? En mi opinión, considero, teniendo en cuenta lo que conozco de que es un párrafo, no hay ningún párrafo. Según como está pues en el PDF que se nos envió, porque leyendo un poco dice que el fragmento es un fragmento de un escrito con una unidad temática que queda diferenciado del resto del fragmento por un punto aparte, y generalmente también por llevar letras mayúsculas inicial y un espacio en blanco en el margen izquierdo de la alineación del texto principal de la primera línea. Entonces considero que no, si no hay un gran solo párrafo. La tercera pregunta, sobre la superposición de las preguntas, me parece que se quiere hacer énfasis en una serie de palabras teniendo en cuenta la importancia que ellas tienen dentro de la novela. O sea, se quiere como darle relevancia a ese tipo de palabras porque ellas nos transmiten pues una idea principal, ¿sí? Una idea importante respecto a lo que el escritor quiso plasmar de lo que le estaban contando. Bueno, pregunta: la, ¿quién es Moya? Moya es, según nos relata la historia, la novela, es un amigo de infancia de Vega. Estudiaron en lo que parecía ser un colegio dirigido por algún tipo de monjes o religiosos. Eh, Era algo así como un liceo, donde pasaron una cantidad de experiencias, y él pues se expresa un poco agresivo respecto a esas experiencias porque consideran que fueron un poco drásticas, teniendo en cuenta el contexto social en el que estaban. Él consideraba que ese tipo de educación estaba dirigida más a entorpecer pues la libertad de la mente o del pensamiento, y que lo que hacía era como encuadricular, como embrutecer o formar personas en base al contexto político y social que estaba viviendo El Salvador, según la novela, en ese tiempo, que no daba una libertad en el pensamiento. ¿Cuántos años tenía Moya? Moya tenía 38 años. Vega es algo así como el personaje central de la historia, y pues podría decir de él que es una persona eh, con un profundo resentimiento hacia su tierra, su cultura, su sociedad, su sistema político, su sistema social, su sistema educativo, sus costumbres, sus tradiciones. Eh, Expresa un profundo pues odio hacia todo eso. En mi opinión, considero, pienso yo, imaginándomelo físicamente, que es una persona un, con una apariencia física que de pronto lo hace ser así como se comporta, como expresa la novela o muestra la novela que es, con el fin de mantenerse lejos de las otras personas. De pronto él habla mucho acerca de las imperfecciones y de todos los problemas que pasan en El Salvador o en su sociedad o en las personas, pero creo que quien de pronto tiene la mayor cantidad de errores y defectos es él. Yo me lo imagino siendo una persona baja, obesa, de vientre pues pronunciado, de pelo, pues, de piel llena de vellos, de nariz grande y llena de puntos, eh, de cejas pobladas, de pronto con eh, la parte superior de la cabeza o el cuero cabelludo despejado, extremadamente ordenado en sus cosas, diría como obsesionado con la limpieza, eh,
irritable, y que con un ego de pronto alimentado más también por las condiciones en las que él relata vive, pues en Toronto, creo que es donde dice que vive. Entonces considero que esas condiciones lo hacen ser en primer lugar una persona con ciertos complejos psicológicos, y además de eso muy infeliz, y hasta de pronto con algún tipo de trastorno físico, que de pronto lo hace ser como alguien que de pronto no le gusta mucho compartir con los demás. Alguna semejanza entre ellos dos es que ellos consideraron la opción de marcharse del país. Algunas diferencias más notables que yo puedo notar es que, a pesar de que pues Vega tomó la decisión de irse y consideró no volver más nunca, pues Moya sí, sí lo hizo, ¿sí? Él sí lo hizo, y digamos que ahí, digamos que tuvo unas ideas o unas visiones totalmente distintas a la de Vega, ¿sí? Que de pronto no eran tan, de pronto sí críticas, pero de pronto no tan agresivas, o que de pronto repulsivas hacia su propia tierra o su propia gente. El concepto de familia que tiene Vega, pues es bastante simplista. Para él considera que la familia no es sino algo casual, algo que en realidad no tiene mucho sentido, y que es más cuestión de azar, ¿sí? Cuestión de sangre, pero que en realidad los lazos que cualquier persona pues con un pensamiento distinto pues al que la novela nos refleja que tiene Vega, eh, podría tener, y es algo más del lazo espiritual, emocional, lazo de sangre, lazos de tradiciones, de costumbres, lazos de parentescos físicos, sí, lazos de terrenales, materiales, o sea, son lazos que van más allá del simplemente tener algo genéticamente en común en la sangre o en el cuerpo. Entonces él tiene una idea de que eso pues es algo efímero, que realmente no es algo que pueda llegar a tener mucha importancia en la vida. ¿Por qué despreciaba tanto su país? Bueno, comenzando por el sistema político que había, o que gobernaba, o que imperaba en ese momento. Él consideraba que todos tenían solamente en la cabeza la mente de ser militar o administradores de empresas, o que su visión del mundo se dedicaba solamente a cosas, a las mismas cosas, como eso, ser militar, o volverse administrador de empresa, o montar algún tipo de negocio. Como siempre hablaba del negocio que, a pesar de que era, según relata la novela, era exitoso, el negocio de las llaves para el hermano, él consideraba que no había una mentalidad a nivel nacional pues de cosas distintas, y decía que pues la corrupción era algo pues de todos los días, y que cubría toda la tierra, todo, o sea, toda la nación, todos los pueblos, que había una sed de sangre, de vengarse, de matar por cualquier cosa, que no se le daba espacio a otras áreas de la educación como son la historia o el arte, ¿sí? Que digamos despreciaba también el hecho de que personas que estuvieron militando como guerrilleros, o que participaron en el conflicto que azotaba o azotó el país, estuvieran ostentando cargos públicos, y los trataba siempre de ratas, ¿sí? De una manera vil. Que además de eso consideraba que la educación en el hogar para los niños era algo atrofiado y que sin sentido. Siempre relataba, por ejemplo, en el caso de sus sobrinos, de que el tema de la televisión era algo pues absurdo, y que no favorecía en nada pues a que la gente cambiara la mentalidad cultural y de educación pues que él al que él se refería de manera pues denigrante.
¿sí? Consideró, incluso dijo que él en su casa, allá donde vivía, pues no tenía ni siquiera un televisor pues, en su cuarto, y relataba mucho eso de que los niños tenían televisor. Entonces, refiriéndose al sistema, pues a la cultura, al comportamiento cultural de la sociedad como tal, eh, al comportamiento pues económico, cómo invertían su dinero, a los negocios que solamente, a los negocios que se querían establecer pues en su país o en su región, y no ver más allá de la forma corrupta en la que las personas o los profesionales procedían. En la séptima pregunta, bueno, citando esa parte donde él, luego de tratar por varias veces estúpidos a sus sobrinos, decía que no encontraba la forma para hacer de que ellos no lo llamaran tío Eddie, sino Edgardo, como él pues, se llamaba. Entonces, citando esa parte, voy al punto donde él dice que él demoró alrededor de 2 años sin hablarle a la mamá porque siempre lo llamaba Eddie, y decía que a ella le costó pues un mundo dejar de llamarlo así, y pues que a él, porque a él no le, a él pues obviamente después de que él le dijo que no le gustaba que lo trataran así, digamos que eso fue una de las razones por la que él, estando muy molesto, le dejó de hablar 2 años, pues en ese viaje pues a Montreal cuando se marchó. Entonces, y respecto a la escala en Washington, pues no leía o sea, no encuentro pues esa parte. No sabría bien qué sucedió ahí porque en el texto pues no encuentro sinceramente pues yo qué parte dice ahí sobre, o sea, a qué se refiere en esa parte de la escala Washington. Esa es mi participación, mi punto de vista. Es una excelente lectura y gracias por la actividad.